sierva sedienta, busca corrientes de agua. Estamos aquí en este domingo 1 de agosto y compartirles esta reflexión del domingo 18º del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andaban buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el pan verdadero del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz y bendecido domingo, 1 de agosto, y esperando que estén bien, pues les hago una pregunta para los que ya no son estudiantes, pero ahora también para los niños. Cuando ustedes les encargan tarea, ¿por qué hacen la tarea? A ver, les pregunto. ¿Para sacar 10? ¿Para cumplir con el maestro? O a lo mejor para que les den permiso sus papás de salir. Y hoy estamos escuchando o seguimos escuchando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y es todo un discurso del pan de vida. Ya vimos el domingo pasado que Jesús habla con sus discípulos y ayuda a él a darle de comer a 5,000 hombres. Jesús, como domingos pasados, va hacia la multitud y enseña. Hoy no es Jesús el que va hacia la multitud, al contrario. Se retoma el pasaje bíblico diciendo que Jesús había huido, si se acuerdan, había huido para que no lo hicieran rey, porque no era interés económico, interés de prestigio lo que él buscaba, y huye junto con sus discípulos. Ahora es la multitud la que va en búsqueda de Jesús para, pues ¿para qué? Aquí es la pregunta. ¿Para qué busca la multitud a Jesús? ¿La buscan solamente para saciarse? ¿La buscan solamente por cuestiones materiales? ¿La buscan solamente para satisfacer ciertas necesidades? Después Jesús hace ya un pronunciamiento directo hacia la gente. ¿Ustedes por qué me buscan? ¿Solamente porque les di pan para saciarse? Y pues el pueblo puede quedar como muy cuestionado, pero Jesús no se queda con eso. Jesús quiere enseñarles algo que va más allá. Jesús después les dice que para obtener verdadera vida deben de creer en Él, deben de hacer la obra de Dios. Y es aquí donde a veces podemos caer en la confusión de lo que necesitamos como cristianos. ¿Qué necesitamos como cristianos? Yo les hago dos preguntas. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Y cuándo lo buscamos nosotros? Porque a veces lo buscamos cuando nos conviene o cuando lo necesitamos. Incluso yo me atrevo a decir que hay gente que lo busca con otro nombre.
Yo no busco a Dios, yo busco mi felicidad. Ahí implícitamente está también Dios. Yo no busco a Dios, yo busco estar bien con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y con los que me rodean. Ahí está también hacer la voluntad de Dios. Yo busco hacer bien mi trabajo. También esa es hacer la voluntad de Dios. A veces yo creo que todo el mundo busca a Dios, pero no queremos llamarlo Dios. Y pues está como dentro de la crisis del mundo, el decir por qué buscamos a Dios, el por qué no queremos buscar a Dios, el por qué mejor preferimos no mencionar a Dios en nuestra vida. Y otra parte también de cuando lo buscamos, a veces lo buscamos por conveniencia. Ese Dios salvavidas que cuando necesitamos de Él, ahora sí vamos a buscar a Dios. Y al final Jesús hace una mención como muy importante. Quien cree en mí, cree en el que me ha enviado, y es creer en Jesús y hacer la voluntad de Él. Este discurso del pan de vida, continuidad del Evangelio del domingo pasado, nos va a ir llevando progresivamente al compromiso que Jesús nos quiere invitar. Dice una parte del Evangelio, creer en aquel a quien Él ha enviado. Hay que creer en Jesús. Y para creer en Jesús necesitamos tener una íntima comunión con Él, tener fe en Él. Y ya sabemos que tener fe en Él es un don y es una tarea también. Es un regalo y un compromiso que tenemos hacia con Dios y que ese compromiso nos va a llevar a ser responsables, a buscar la manera de ser cristianos. No todos podemos ser cristianos de la misma manera, pero sí hacer nuestra vida cristiana. Y en esa búsqueda de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a tus cualidades, Jesús es que quiere comprometerte. Él te da el don de la fe y Él nos da el don de la fe. Te la está dando, pero ahora necesita también una fe comprometida, que sea tarea cumplida en las labores que realices, íntimamente unido con Él. Y no te dé miedo decir que buscas a Dios, como a la mayoría de gente de repente le da miedo ahora en la realidad o en la actualidad. Que no te dé miedo decir busco a Dios, porque es parte de la realización humana. Porque toda la gente necesita de Dios, pero a veces no queremos aceptar la necesidad de Dios o no queremos llamarlo así. Hoy Dios nos invita a creer en Él, que ha sido enviado por el Padre. Y en esa voluntad del Padre y en esa búsqueda de ser cristianos a la manera de Jesús, reconozcamos nuestra fe y hagamos la tarea también. Los invito a que en este domingo cada uno de nosotros veamos si vamos cumpliendo la tarea de la fe que nos ha sido dada y que la hagamos cada vez más materializada a partir de como Jesús nos estuvo hablando el domingo pasado de esa Eucaristía que es el pan de vida, de su palabra que es el pan que no se acaba y de prolongar esa Eucaristía en nuestra vida. Que el Señor los bendiga siempre. Un saludo, mis oraciones desde el Nayar. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Abrazo. Como la sierva sedienta, busca corrientes de agua. Así